empezamos con esta clase un curso cuya ocasión es la conmemoración de los 800 años de la fundación de la Universidad de Salamanca. Pero obviamente eso no basta para justificar el que nos ocupemos de esta cuestión. ¿Por qué reflexionar sobre la universidad? Uno podría plantearse, por un lado, que hay muchas otras cosas en que pensar, y quizá más urgentes, o que están más en la preocupación de las gentes. Y por otro lado, uno podría pensar que es obvio que es una universidad, que todo el mundo sabe de qué se trata, que cuando hablamos de las universidades todos entendemos de qué estamos hablando. Entonces, ¿para qué reflexionar sobre eso? Y en realidad, atendiendo a estas dos objeciones, creo que se puede empezar a justificar el curso. Primero que nada, porque la cuestión es profundamente relevante. Y para que se entienda hasta qué punto, voy a empezar leyendo un texto de las partidas de Alfonso X el Sabio. Ustedes tienen en el programa del curso, en la contratapa, una breve frase tomada de las partidas, que dice: estudio, y estudio general es, en ese siglo XIII, sinónimo de universidad. Estudio es el ayuntamiento de maestros escolares que es hecho en algún lugar con voluntad e entendimiento de aprender los saberes. Esta definición tan concisa y al mismo tiempo tan clara está enmarcada en un contexto bastante más amplio, que es el de la partida segunda en su conjunto. Y en el título 12 de las partidas, y recordemos que las partidas son un texto jurídico, forman parte de la legislación de base del Reino de Castilla y León, y por lo tanto fueron también ley en los reinos de Indias durante varios siglos. Y la ley segunda del título 12, el título 12 es: ¿cuál debe el pueblo ser en conocer y en amar y en temer a Dios? Ese es el título 12. Y en la ley segunda dice así: aquel pueblo es bien amado y enderezado a bien, que pugna cuanto más puede conocer a Dios naturalmente, según dice en la ley antes de esta, y aún conviene que le conozca por creencia de la ley que es sobre naturaleza. Para este conocimiento es menester que tenga en sí tres cosas: fe y esperanza y amor. Y fe conviene que tenga en todas maneras, porque el entendimiento del hombre no es tan poderoso que pudiese a Dios conocer cumplidamente, sino por ella. En este texto admirable y venerable se nos señala que es un fundamento del orden jurídico, del orden de lo que es justo, que el pueblo conozca, ame y tema a Dios. Y este contenido de la ley 2 que yo he leído precisa ese deber en relación al conocimiento de Dios. Aquel pueblo es bien amado y enderezado a bien, que pugna cuanto más puede conocer a Dios naturalmente.
O sea, que se esfuerza todo lo que puede en conocer a Dios aún por naturaleza, es decir, racionalmente. Y conviene que le conozca por creencia de la ley que es sobrenaturaleza, o sea, también sobrenaturalmente. Para este conocimiento es menester que tenga tres cosas en sí: fe y esperanza y amor. Y fe conviene que tenga en todas maneras, porque el entendimiento del hombre no es tan poderoso que pudiese a Dios conocer cumplidamente, sino por ella. El remontarnos a este principio que hace al orden total de la vida social en relación con la universidad no es más que aplicar este principio a la cultura intelectual. Y en realidad es muy oportuno también que hagamos esto en esta casa, en este instituto de teología, del cual se conmemoran este año 50 años. Este instituto de teología, que tuvo su promotor, iniciador, primer rector y organizador en Monseñor Juan Carlos Ruta, tiene que ver con lo que es también el lema de la Fundación Santana: hacer presente la fe en la cultura. Y la universidad nació del seno de la cristiandad para esto, en este sentido. La universidad es una escuela cristiana, es un estudio general cristiano. Y esto quiere decir que hay una jerarquía de esos saberes que se cultivan para formar la inteligencia que ha de iluminar al conjunto de la sociedad. Hay una jerarquía que tiene su culmen en la sabiduría teológica, que es esa sabiduría de la fe que dice acá las partidas que es necesaria para que el pueblo cumpla con ese deber de conocer, amar y temer a Dios, sin el cual no puede haber vida social ordenada, justa. Acá estoy contestando de alguna manera a las objeciones que he dicho, ¿no? Porque esta cuestión es importantísima, no solo desde el punto de vista de la cultura, es importantísima desde el punto de vista de la vida social en su conjunto, que es inseparable de la cultura. Y al mismo tiempo no es claro que nos entendamos cuando hablamos de universidad. Y ahí está la problematicidad de la universidad. La universidad tiene un rasgo problemático desde hace tiempo. Si ustedes van al esquema de la clase, advertirán que yo hablo del planteo general de la problemática, y hay una problematicidad histórica de la universidad, pero hay también una problematicidad que está de alguna manera en sus raíces. Ya voy a hacer alusión a eso con más profundidad. Pero antes de proceder, ya he hecho alusión a las partidas de Alfonso el Sabio, a la relación de la universidad con la sabiduría, no solo con los saberes, sino con la sabiduría. Porque la universidad se funda, se origina, enraiza en una concepción de los saberes y de las ciencias que culmina sapiencialmente, y si no, carece de fundamento y de sentido. Sin ese espíritu sapiencial, sin ese espíritu de sabiduría en que se unen la inteligencia y la voluntad, es decir, la plenitud de la vida del espíritu, en orden a Dios, para iluminar desde allí la totalidad de la realidad, sin eso, digo, no hay propiamente universidad. ¿Y quién piensa en eso hoy día cuando dice universidad? Eso ya justifica la necesidad de reflexionar acerca de la universidad. ¿Qué es lo que trataremos de hacer en este curso? Desde una perspectiva histórica, pero al mismo tiempo esencial, es decir, tratando de entender la esencia de esa institución que llamamos universidad. Y como se trata de una institución humana surgida en la historia, las dos cosas son inseparables. No podemos separar la reflexión teológica y filosófica acerca de los fundamentos de la actividad universitaria y de la vida de la universidad sin considerar al mismo tiempo su historia, su origen, su desarrollo,
sus conflictos. Pero antes de seguir, quiero hacer una cosa que no acostumbro a hacer, pero en este caso sí, y es señalar cómo a mí me afecta personalmente este problema. Porque esa problematicidad de la universidad, y eso lo vamos a ver en los autores que voy a tratar de exponer brevemente a continuación, es algo que cada quien que haya pasado por una universidad puede conocer no solo abstractamente, sino empíricamente, por experiencia vital, quiero decir. Ha pasado por ahí, entonces tiene una captación, una vivencia real de lo que es una universidad, o por lo menos alguna universidad. Y en mi caso, yo pasé por una universidad durante muchos años, porque estuve en una escuela primaria y en una escuela secundaria que son de la Universidad Nacional de La Plata. Y después cursé la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, el profesorado de Filosofía. De modo que desde el jardín de infantes hasta el 5º año de Filosofía, son unos cuantos años, en una institución universitaria. Pero hacia el final de ese trayecto me tocó experimentar lo que podría llamar una cierta angustia y crisis frente a un ambiente en el que yo he vivido durante mucho tiempo, pero que a la luz de la fe que irrumpía en mí por gracia de Dios, me parecía algo que, si bien tenía muchos aspectos humanamente buenos, rescatables, era algo en el fondo sin sentido, porque le faltaba lo principal. Y es eso que he empezado leyendo en las partidas. Le faltaba lo principal porque le faltaba Dios y le faltaba la sabiduría de Dios. Y esto es lo que encontré yo en esta casa. Por eso la reflexión acerca de este problema a mí también me toca directamente, pero hago esta aclaración porque mis reflexiones también están arraigadas en una experiencia personal, ¿no? Lo cual le da cierto fundamento, pero al mismo tiempo también ciertos límites. El planteo general de la problemática no puede pasar por alto, como inicio, el tema de la universidad como hecho histórico. ¿Y cuáles son sus raíces? Y acá voy a decir una cosa muy sencilla. El hecho histórico básico, y a esto se va a dedicar una clase entera, que es la próxima, el origen de la universidad, ¿no? Pero el hecho histórico básico, ¿cuál es? Las universidades surgen en la cristiandad latina entre el siglo XII y el XIII. Ahí nace la institución, con ese nombre, y con la organización que la caracterizará durante siglos. ¿Hasta cuándo? Y hasta que el siglo XVIII, y en particular la Revolución Francesa, rompan con esa institución, tal cual nació. Cuando digo esto me refiero a un hecho histórico preciso, ¿no? La Revolución Francesa primero disuelve todas las corporaciones de Francia, y las universidades eran corporaciones, así que por la ley que disuelve las corporaciones pierden su carácter corporativo, que era lo que las había originado. Y luego, por una ley especial de la Convención, se suprimen todas las universidades de Francia. Se suprimen y se reemplazan por otras instituciones que maneja el Estado con una finalidad revolucionaria. En esas instituciones, agrupadas en una única universidad imperial, tendrá su origen la Universidad Napoleónica.
universidad al servicio del Estado y de los intereses del Estado, universidad de formación profesional al servicio del Estado. Ahí tenemos el origen de un problema: universidad revolucionaria, universidad profesional estatal. La universidad ahí cambió esencialmente, es otra cosa. Es otra cosa de lo que fue en su origen. Ese cambio tiene antecedentes también, no empieza solamente ahí. Durante todo el siglo XVIII hay muchos autores conocidos que reflexionan sobre la universidad, en general alemanes. Y lo hacen desde la perspectiva iluminista, Kant o romántica, Fichte, Hegel, o una perspectiva intermedia entre ambas, Wilhelm von Humboldt. Todos estos autores han escrito textos sobre la universidad. La disputa de las facultades de Kant, por ejemplo. Todos los trabajos sobre la organización de la Universidad de Berlín, proyectada y fundada recién en ese periodo, ¿no? Comienzos del siglo XIX, sobre lo que debe ser una universidad, reflexiona Humboldt en el contexto de la monarquía prusiana. Y esas universidades que se piensan ahí son universidades que conservan cierto lazo con la tradición, pero hay un cambio profundo, diríamos así, y es que la inteligencia rectora de la universidad pasa a ser lo que esta gente llama filosofía o ciencia, separadamente de la sabiduría teológica, que o pasa a un segundo plano o queda excluida y subordinada, como específicamente pasa tanto en Kant como en Fichte como en Hegel, a lo que llaman filosofía, que es una gnosis racionalista, según la perspectiva de ellos, superadora de todo lo demás. Ahí tenemos otro problema, porque ahí está la matriz de una transformación de la inteligencia universitaria. La universidad está para promover el progreso de la humanidad, o de la sociedad, o del reino. La universidad progresista, revolucionaria, estatal, profesional. Eso diseña una problemática, evidentemente. Pero cuando nace la universidad, ¿de dónde nace? Nace de las escuelas cristianas de la latinidad. En el mundo bizantino existen instituciones análogas, existen escuelas tanto organizadas por el patriarca de Constantinopla, que se dedican a la enseñanza teológica fundamentalmente, pero también de las disciplinas previas, y escuelas, digamos así, imperiales, ¿no?, que dependen del Basileus. Eso en realidad recién empieza a aparecer formalmente y organizativamente entre los siglos XI y XIII en Bizancio. Antes de eso hay actividad escolástica, pero no instituciones formalmente dirigidas, ya sea por la corte imperial, ya sea por el patriarca. Pero esas escuelas, salvo el caso de la enseñanza del derecho, que estuvo organizado de manera semejante a lo que serán las corporaciones latinas durante varios siglos en Bizancio, no tienen el mismo carácter que las universidades del mundo latino. O sea, no hay que pensar la universidad como cualquier escuela. La universidad no es una escuela sin más, no es un centro de estudio sin más. Uno puede analogar la palabra ampliando su significado para referirse a cualquier escuela, ¿no? Y hablar, por ejemplo, por analogía de la escuela de Alejandría, fundada por Orígenes en relación con la escuela catequética oficial, ¿no?, como un principio de la universidad. Ahí lo que está es el principio de la visión de la escuela cristiana, de la escuela superior cristiana, eso sí, que es la esencia de la universidad. Pero lo que no está ahí es el carácter jurídico y organizativo que es propio de la universitas. Porque cuando nace la universitas formalmente, desde el punto de vista histórico, cuando las escuelas, comunidad contemplante de maestros y discípulos, después al final de la conferencia voy a volver a este tema, de la escuela, porque la escuela es el núcleo esencial de la universidad. Si no hay escuela, no hay universidad. Y la escuela es eso, lo que dice las partidas de Alfonso el Sabio. Es una comunidad contemplante de maestros y discípulos.
Pero esa comunidad se hace corporación. Eso ya es una institución jurídica particular. ¿Está claro? Corporación se dice en el latín de los siglos XII y XIII, universitas. De modo que universitas magistrorum et studentium o universitas magistrorum et scholarum es la corporación de los maestros y los estudiantes. La corporación de los maestros y los escolares. Esto es algo que se suele pasar por alto completamente. También, incluso desde el punto de vista histórico. Y se hace hincapié en que universitas hace alusión a otras cosas, ¿no? Universitas es la totalidad de los saberes, la visión complexiva de la realidad. Desde el punto de vista historiográfico, no tiene nada que ver eso. No se llama universitas por eso. El primer modelo que tenemos de corporativización de una escuela es la Universidad de Bolonia, que se hace corporación ya a mediados del siglo XII, que es la más antigua de todas. Pero esa escuela enseña una sola disciplina, el derecho. Es un studium juridicum. Nada más, nada más. De modo que no hay ninguna universalidad de saber. Es la universalidad del derecho, sí, pero del derecho, nada más. Esto lo digo para situarnos en una perspectiva rigurosamente histórica, ¿no? Después, si usted a la palabra universidad le quiere hacer significar otra cosa, es una interpretación extrínseca, pero no es lo que significa universitas. La universidad se llama universidad en cuanto la escuela se hace corporación, con todas las características que tiene la institución corporativa a partir del siglo XII, en la cristiandad latina. Y eso es lo que tipifica la universidad. Porque esa corporatividad es la que hace en este caso, la transmisión del saber con autorización para transmitirlo a su vez. Como se daba en cualquier corporación, ¿no? La formación de los aprendices, que llegaban a ser luego oficiales y finalmente maestros, ¿no? Y se les daba la habilitación para ejercer el oficio en la ciudad tal. ¿Eso quién se lo otorgaba? La corporación. La corporación también regulaba el ejercicio del oficio. En este caso, la corporación regula la transmisión del saber y el cultivo del saber. Pero a su vez la corporación tiene una serie de privilegios estatutarios concedidos por la autoridad pública, que es la que hace que la institución corporativa no sea simplemente lo que resuelven los miembros de la corporación, que se dan su estatuto interno, digamos así, y organizan el ejercicio de la actividad en esa corporación, sino que la autoridad pública es la que le da vigencia ad extra, digamos, a la corporación, ¿no? Los estatutos que la autoridad pública da a la universidad, ya desde el comienzo vendrán de las autoridades supremas. Mientras el grueso de las corporaciones eran de derecho municipal, digamos, eran los ayuntamientos los que autorizaban las corporaciones, les daban carácter público. En el caso de las universidades van a ser la autoridad papal y la autoridad real. Es decir, los estatutos de las universidades, de las corporaciones de maestros y estudiantes, van a ser siempre de promulgación papal, por un lado, y real, por el otro. Y el carácter papal de estas corporaciones, ¿a qué se debe? Y a lo que dije de entrada. A que el culmen que le da sentido, organicidad y unidad, ahora sí, a la totalidad de la vida de la universidad, de esa corporación, es el saber teológico. Y además, porque la Iglesia es, en este mundo de la cristiandad, como debe serlo en toda sociedad cristiana, la maestra de la verdad. Y por lo tanto, los que se dedican al cultivo del saber, y que tienen por fin la verdad, reciben la autorización pública para el ejercicio de su oficio ¿de quién? Y de la autoridad eclesiástica. Fíjense que las escuelas que preexistían a la universidad, durante siglos, en la cristiandad, eran todas de la Iglesia. Claro. O eran escuelas catedralicias, es decir, bajo la autoridad del obispo del lugar, o eran escuelas monásticas. Y estas también estaban bajo la autoridad del obispo, aunque directamente del abad. Pero la escuela monástica va a ser interna, esa dependía exclusivamente del abad, digamos así, para la formación de los monjes, o externa, y entonces esta también, dependiendo del caso de las abadías, pero las abadías en general eran abadías bajo la autoridad del obispo local.
Las órdenes, recuerden, no existen hasta fines del siglo XI, comienzos del XII, cuando aparece la orden cisterciense, ¿no? Pero hasta ese momento cualquier abadía es una abadía bajo la autoridad del obispo del lugar en que está la abadía. Había también abadías que tenían jurisdicción propia, pero eso es un problema canónico en el que no nos vamos a meter. Y eso pasaba solamente con las abadías más importantes. Pero las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias son los antecedentes primarios de la universidad, ¿no? Son la institución preexistente que hace esencialmente lo mismo y que seguirá haciendo durante siglos lo mismo, ¿eh? La aparición de las universidades, o sea, de las corporaciones urbanas siempre, como toda corporación, están en una ciudad. París, Oxford, Salamanca, Coimbra, Bolonia, la que sea, ¿no? Son corporaciones urbanas, no extinguirán la existencia de las escuelas catedralicias y monásticas, que seguirán existiendo durante siglos. Más aún, en algunos casos, ese vínculo original con la escuela catedralicia estará reconocido hasta en los estatutos de la universidad, como pasa en Salamanca, que ya lo veremos en sus orígenes, ¿sí? Ese vínculo con la catedral es lo que he querido expresar en esta foto, que es la que tienen en la portada del programa, ¿no? Este es el claustro mayor de la Universidad de Salamanca. El claustro, que es un espacio del cual hablaré dentro de un momento, y que es esencial en la universidad. Nosotros hablamos de claustro universitario, pero al final los claustros, del claustro de profesores, el claustro de alumnos, la palabra ha perdido totalmente su sentido. Pero el claustro es eso, que se ve ahí, ¿no? Es un espacio arquitectónico el claustro, ¿no? Pero que tiene un sentido profundo sobre el que voy a reflexionar dentro de un rato. La universidad es el claustro, en el fondo. Si no hay claustro, no hay universidad. Pero el claustro vive en relación con lo que se ve allá atrás, que es más alto que el claustro. Lo que se ve atrás es la torre del campanario de la Catedral Nueva de Salamanca. Salamanca tiene esa excepcionalidad de que cuando se edificó la Catedral Nueva, en estilo gótico, básicamente, la antigua no se demolió, pues están las dos. Está la Catedral Vieja, románica, y la nueva, una junto a la otra, ¿no? Lo que no pasa que en ningún lugar, porque la Catedral Gótica se edificó normalmente donde estaba la románica, que se tiró abajo. Caso de París, por ejemplo, en general de todas las grandes catedrales góticas de Europa. Pero en Salamanca no, la hicieron a un costado, digamos, la nueva, y quedaron las dos, la vieja y la nueva. Y en la vieja está la capilla original donde los estudiantes hacían capilla, es decir, donde iban a rezar antes de las grandes ceremonias de examinación, digamos, ¿eh? Que eran pocas en toda la vida universitaria. Pero ahí se pasaban la noche en vela ahí, antes del día crucial, ¿no? Donde tenían que mostrar su saber para que se los admitiese como maestros en la universitas. Eso lo dice también muy lindo el texto de las partidas. Discípulo debe antes ser el escolar que quisiere tener honra de maestro. Está muy lindo eso, ¿sí? Para llegar a ser maestro primero tiene que ser discípulo. El que no sabe ser discípulo no puede ser maestro de nada. Claro. Y cuando hubiere bien aprendido el saber, debe venir ante los principales de los estudios que tienen poder de otorgarle licencia para esto, y deben considerar en secreto antes que se la otorguen si aquel que se la demanda es hombre de buena fama y de buenas maneras. Otro sí, es lo primero que tienen que averiguar, fíjese, antes de saber si sabe o no sabe, ¿no? Debe venir ante los principales. Esto nos parece de otro mundo, ¿no? Claro, sí. Pero es propio de la corporación. Una corporación tiene que velar por la dignidad de sus miembros, ¿o no? Claro. Eso se conserva en los colegios profesionales, ¿sí? Hasta cierto punto. Pero en la universidad se ha perdido de vista por completo eso.
y deben considerar en secreto antes que se le otorguen si aquel que se le demanda es hombre de buena fama y de buenas maneras. Otros sí le deben dar algunas lecciones de los libros de aquella ciencia, y buena manera, y tiene suelta la lengua para mostrarla, y responde bien a las cuestiones y a las preguntas que le hicieren. Débenle después otorgar públicamente honra para ser maestro, tomando la jura de él que muestre bien y lealmente su ciencia, y que no dio ni prometió dar ninguna cosa a aquellos que le otorgan la licencia, ni a otros por ellos para que le otorgasen poder ser maestros. Esto que acabo de leer pertenece a las partidas del rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. Aquí tenemos la famosa fachada del acceso principal a la Universidad de Salamanca, que está frente a una plaza alargada en la cual se encuentra la estatua de Fray Luis de León, ¿no? Uno de los más célebres catedráticos de Salamanca. Aquí tenemos el salón de actos principal de la universidad, y aquí de Salamanca he venido aquí, donde estamos hoy, ¿no? Para mostrar también lo mismo, ¿no? El Instituto de Teología junto a la catedral, con la catedral detrás, porque eso es algo que estaba en el pensamiento de Monseñor Ruta, que lo originó, ¿no? El instituto a la sombra de la catedral. Porque la teología no se puede cultivar de otra manera, sino en la comunión de la fe de la Iglesia viviente. Por eso, en esta primera clase quería hacer un homenaje a Monseñor Ruta en este sentido, como alguien que, no solo con su reflexión, sino también con su acción organizadora, fundadora, ha hecho presente vitalmente, en pleno siglo XX, en la ciudad de La Plata, el espíritu esencial de la Universitas, el espíritu esencial de la Schola Cristiana. Y por eso encabezo con su imagen la parte de la clase que voy a dedicar a exponer 3 autores católicos que han reflexionado sobre el problema de la universidad entre los siglos XIX y XX. Se trata de 3 autores distintos, tanto en su formación como en su obra. Uno más distinto que los otros 2 porque uno es inglés, los otros 2 son argentinos. Me refiero, en primer lugar, al cardenal Newman. El cardenal Newman escribió, pasada la mitad del siglo XIX, una obra que se llama The Idea of a University, la idea de una universidad. Esta obra la escribió en relación con una situación concreta, y es que el episcopado de Irlanda decidió que se fundase una universidad católica. Y en principio le encargaron la organización de esa institución a Newman. Y Newman escribe esto, que yo voy a comentar ahora brevemente, en relación con esa tarea que se le encomienda, ¿no? La idea de una universidad. Estos textos que voy a comentar los comento haciendo hincapié en algunos puntos, nada más. Son obras riquísimas, profundas, que contienen reflexiones realmente impresionantes, las 3. Así que les recomiendo la lectura, ¿no? Una es esta, la idea de una universidad de Newman, que está traducida al castellano, se puede conseguir no muy fácilmente castellano, porque no fácilmente por el costo, digo, porque la única edición que hay buena en castellano es cara. Pero el que pueda leer en inglés tiene el texto en línea, ¿sí? En internet, lo busca y lo lee. El segundo autor que voy a comentar es Carlos Alberto Di Sandro. En realidad, una obra se llama La Universidad de la Nación, que es la recopilación de 3 conferencias dictadas por él en 1964 en Buenos Aires, y que están prologadas nada más y nada menos que por el padre Leonardo Castellani. Son 3 conferencias, de las cuales la que voy a comentar más ampliamente es la primera.
Y el tercer autor es Alberto Caturelli, que escribió un libro que se llama La Universidad, su esencia, su vida, su ambiente, cuya primera edición es del año 1965. Es decir, estas dos reflexiones argentinas son de la misma época, ¿sí? Y distan aproximadamente un siglo del texto de Newman. En ese trabajo de Newman yo quiero destacar 4 cosas. No se puede entender esa obra de Newman sin partir de su biografía, de su itinerario personal, ¿no? No se puede. Porque Newman es un hombre de Oxford. Newman es un hombre de Oxford, ¿no? Formado en Oxford, profesor de Oxford, capellán en un colegio de Oxford. Y tiene en su espíritu sellada la forma no solo mental, sino también moral de la Universidad de Oxford que él vivió. Y todo su ideal está marcado a fuego por eso, por esa experiencia. Eso se va a ver enseguida en lo que yo comento. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque si no, no se entiende el planteo que hace Newman. Lo primero que destaca Newman en su trabajo, ya en el prefacio, es que el fin de la universidad es un fin fundamentalmente formativo. La universidad es una institución de transmisión de hábitos de conocimiento. No es, según él, una institución investigadora. Newman dice que la investigación es algo para otras instituciones. Las academias, por ejemplo, menciona varias academias británicas dedicadas a las ciencias o a las artes. Es una opinión particular de Newman, obviamente, ¿no? Que se contrapone con lo que dicen los otros 2 autores que voy a mencionar a continuación. Y se contrapone con la historia de la universidad. Pero uno de los aspectos centrales de su enfoque es ese. La universidad tiene como misión fundamental una misión formativa. Es ámbito de transmisión de una tradición de conocimiento y de unos hábitos de conocimiento. Y su finalidad primaria es formar ciertos hábitos mentales, cierta perfección de la inteligencia. Aun cuando no se comparta el tema de la investigación, yo no lo comparto en absoluto, me parece un aspecto criticable del enfoque de Newman, porque, en mi opinión, transmisión del saber e investigación son inseparables. Es lo que dice expresamente, por ejemplo, Di Sandro en su trabajo. La investigación y la transmisión del saber son una misma cosa. Porque si el que transmite el saber no vive buscando, indagando, investigando, no tiene nada que transmitir. Es lo que está contenido ya en el adagio de Santo Tomás, contemplata alis tradere, eso es enseñar. Transmitir a otros lo que se ha contemplado, pero para contemplar hay que investigar. Pero hay una cosa rescatable de lo que dice Newman. Él pone el énfasis en algo que es importante. La universidad tiene que formar hábitos de pensamiento, hábitos mentales. Y eso es cierto. Y eso lo ha hecho históricamente. Es un mérito innegable de la universidad tradicional escolástica. Porque si hay una tradición que forma hábitos mentales rigurosos, es la escolástica. De hecho, Newman se resiente en gran medida de una cierta flojedad de pensamiento, en mi opinión, porque no tiene forma mental escolástica. Y por eso a veces es divagante, va, viene, no plantea las cuestiones con rigor. Tiene una mente mucho más confusa, oxoniana, no escolástica. Pero lo que dice de la formación intelectual es fundamental. Una universidad que no forma hábitos mentales básicos, sanos, que no forma inteligencias capaces de considerar la diversidad de los problemas desde un punto de vista elevado, desde un punto de vista superior,
no cumple ni mínimamente su misión. Yo creo que el problema del enfoque de Newman es que enfatiza unilateralmente este aspecto. Y él pone el centro de este aspecto en el segundo punto que puse allí en el esquema, la formación liberal. ¿Sí? La formación liberal es la base de la vida universitaria desde los orígenes, la transmisión de las artes liberales, porque era la base de la formación de las escuelas. En toda escuela latina, ¿qué era lo primero que se aprendía? Las artes liberales. Se formaba el artista. ¿Qué es el artista? El que maneja la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía, la ciencia musical. Las artes liberales, las propias del hombre libre, que ejercita su inteligencia no en las cosas utilitarias, sino en las cosas que deben ser contempladas. Este es el sentido, ¿no? Fíjense, apunto a esto porque después vamos a ver que tanto Di Sandro como Caturelli enfatizan el carácter contemplativo de la universidad. Sin contemplación intelectual no existe la universidad. Y eso viene desde el origen mismo de la universidad como escuela. Newman acá hace hincapié en la formación liberal, en la formación a través de la gramática, de la lectura de los clásicos. Eso de la lectura de los clásicos, del estudio de los clásicos, es un tema en que hace hincapié Castellani en el prólogo a las 3 conferencias del profesor Di Sandro, ¿no? Castellani hace una cita de Thomas Eliot, el famoso poeta inglés, ¿no? Que hacía referencia ya a mediados del siglo XX a una cierta decadencia de los estudios clásicos en las universidades inglesas, que hoy día es mucho peor, y auguraba para ellas, de profundizarse eso, un futuro nefasto, ¿no? Eso tiene que ver con un elemento fundamental de la vida universitaria. La universidad es transmisora, dice Newman, pero la transmisión de la cultura tiene que basarse en las fuentes. Sin el recurso a las fuentes, no hay formación cultural posible. No puede la universidad estudiar manuales de tal disciplina, de tal otra, y se acabó. Porque sin la formación en el estudio de las fuentes, no hay vínculo vital con la tradición. Y entonces usted estudia una cosa que le está dada ahí, que es plana, que no tiene raíces, y usted también carece de raíces para dirimir si esa cosa es conforme a la tradición o no. Esa ruptura es lo que provoca la falta de recursos a las fuentes. Usted no sabe si eso que le están diciendo viene de ayer, de anteayer, es un invento loco de hoy día, es conforme a las fuentes, no es conforme a las fuentes. Pero eso implica un sentido de tradición, ¿está claro? Eso es lo que la universidad revolucionaria destruye, suprime. Más aún, el apego a la tradición, la lectura de la fuente, lo ve como un mal. O, a lo sumo, la fuente ha de ser resignificada, lo cual quiere decir que la fuente se convierte en una excusa para pensar lo que a mí se me antoje. Ya no es fuente de nada. La fuente es un papel pintado al que lo lleno con mi mentalidad. Eso no es recurrir a la fuente. Pero la importancia de la educación liberal la destaca Newman en relación con la formación de una personalidad intelectual elevada, amplia, flexible, capaz de juzgar con razonabilidad de cualquier asunto, ¿no? Y en eso hay una impronta muy propia, y eso es una objeción que se le hizo a él y que él responde, del ideal del gentleman inglés, ¿sí? Él dice que no busca eso en la universidad, pero que eso es ciertamente un efecto de la educación universitaria tal como él la concibe. ¿Por qué? Porque en esos hábitos mentales que él menciona se va formando una personalidad intelectual equilibrada, razonable, sana,
capaz de plantear los problemas con rigor, de reflexionarlos desde sus principios. Esa alusión a los principios es fundamental. Sin principios no hay saber. Sin principios no hay universidad. Eso lo dice con su habitual ironía Castellani en un articulito breve, ¿no? Donde cuenta la anécdota de un estudiante que oye al profesor explicar, bueno, sobre este tema hay muchas opiniones, la opinión esta, la opinión aquella, la opinión de más allá, la opinión de más allá, y entonces uno de los estudiantes al final de toda la exposición se levanta y le pregunta, ¿y usted qué dice? ¿Y nosotros qué decimos? Y entonces el profesor indignado le contesta, yo no vengo acá a decirle a usted lo que debe pensar, yo le propongo las opiniones. Y Castellani comenta, en realidad ese profesor no le podía decir lo que él pensaba porque no tiene principios. Y como carece de principios, no puede dar ninguna opinión sobre nada. Si usted no tiene principios de los que partir, verdades fundamentales a las que aferrarse y en las que asentarse, ¿qué va a opinar? Y no opina nada. ¿Qué sentencia va a tener? Ninguna. Pero además, lo otro que señala Castellani muy bien en relación con este punto que tiene que ver con lo que dice Newman, de remontarse a los principios para tratar las cuestiones, como hábito mental, formado por la universidad. Si uno no sabe remontarse a los principios, es porque descree de los principios, porque descree de la verdad. Ahora, si no hay verdad que investigar y que transmitir, ¿para qué hay universidad? La respuesta a eso nos la da la reflexión de Disandro, a la que voy a pasar enseguidita. Newman hace hincapié también en la necesidad de que exista la facultad teológica en la universidad. Estamos a mediados del siglo XIX, ¿sí? En Inglaterra hay ya mucho racionalista, empirista, utilitarista, ¿sí? Por lo menos desde fines del siglo XVII, a los que la universidad teológica, la facultad teológica les parece una rémora de un pasado que hay que superar. ¿Para qué? La facultad de teología, ¿no? Y Newman enfatiza que la teología es una rama del saber. Por lo menos como tal debe ser aceptada entre las facultades, la facultad de teología. Y para defender esa posición hace una serie de reflexiones sobre la importancia histórica de la teología en relación con las demás ciencias, con las artes y en general con la naturaleza humana, en el sentido de que la teología expresa la visión religiosa del mundo y no puede haber cultura sin religión. Esta parte del enfoque de Newman es interesante, pero también a mí personalmente no me satisface del todo, porque Newman está haciendo argumentos de conveniencia según la mentalidad prevalente en la época, ¿sí? La teología debe ser aceptada como una rama del saber. Está bien. Él en realidad después, más adelante, señala que desde su punto de vista católico no es una rama más, sino la rama principal, fundamental. ¿Está claro? Eso es lo que hay que decir primariamente. Y es lo que hay que decir en relación con la universidad como tal. La universidad sin teología es una universidad sin cabeza, descabezada, mutilada en lo más importante. Es como una filosofía sin metafísica. Es como un cuerpo sin cabeza. Si no se ve esa deformidad, es porque no se entiende el fondo del problema. Lógico. Acá, como dice bien las partidas, la sola razón hay cosas que no alcanza a ver. Sin la fe no se pueden entender ciertas cosas. Y por eso el pueblo tiene que formarse en el conocimiento de Dios, tanto según la razón como según la fe. Pero aún según la razón, y eso sí lo enfatiza bien Newman, la teología natural es la culminación del saber filosófico. Y por lo tanto es el saber más alto que cabe en la inteligencia humana. Y por último hace alusión al régimen universitario, a la vida académica. Ahí es donde aparece más claramente su ideal oxoniense, ¿no? Porque
él contrasta dos tipos de universidad, y esto sí es interesantísimo. Una universidad donde los alumnos cursan, preparan las materias, dan exámenes constantemente, o sea, es una especie de promoción continua, ¿no? Reglamentada. La mayoría de las universidades que nosotros conocemos, o todas, ¿no? Y el régimen que él ha vivido en Oxford. La Universidad de Oxford, desde sus orígenes ya, y eso se decanta entre los siglos XIII y XIV, y después continúa siempre igual, tiene la peculiaridad de que el papel protagónico está en los colegios, que son las residencias de los estudiantes, ¿sí? Y el régimen de vida de la Universidad de Oxford a lo largo de siglos estuvo basado en ¿qué? En la convivencia y en el estudio común de los estudiantes que habitan en los colegios. Que cada uno decide a qué clase va, si va a esta, si va a aquella, qué le interesa, ¿sí? Es un régimen que nos puede parecer anárquico, dice Newman, pero que en mi opinión es mejor. Eso es lo que defiende Newman. Y en esto sí hay una cosa que es interesante. ¿Por qué? Porque está destacando primero la importancia de algo que dice también Caturelli muy bien, la corporación, el cuerpo, ¿no? Los estudiantes y los maestros tienen que formar un cuerpo viviente. Y eso nunca es institucional. Entonces, ese régimen que permite que los alumnos se agrupen, busquen los profesores a los que reconocen como maestros y traten de formarse con ellos, es un régimen más orgánico, digamos, más realista, aunque a primera vista pueda parecer menos disciplinado y menos riguroso. En el fondo es más riguroso, porque exige una participación más activa del estudiante, un compromiso real con el estudio, y no el esquema de preparar exámenes y pasar. Cosa que también es un mal endémico de las instituciones como las conocemos organizadas nosotros. ¿Está claro? Usted prepara el examen, aprueba y ya está. Pasó. Ahí el espíritu contemplativo en gran medida se pierde. ¿Por qué? Y porque se trata solamente de aprobar los exámenes, ¿no? Para obtener una licencia profesional. Pero eso no es la universidad. Lógico. En ese sentido, el régimen ese más complejo, más libre que Newman toma como ideal, es por lo menos una sugerencia que hay que reflexionar en relación con la esencia de la universidad, simplemente. Paso al segundo autor. Estos textos de Lisandro que digo son de una riqueza extraordinaria. El primero aborda el tema de la esencia de la universidad. El segundo, es decir, ¿qué es la universidad? Plantea él la cuestión, ¿qué es la universidad? Y si lo que nosotros ordinariamente conocemos como universidades, pone el ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, ¿son universidades o no? Es decir, la doble cuestión del primer trabajo. El segundo trabajo se remonta a la historia de la universidad y señala ciertos hitos que él considera fundamentales. Y en el tercer trabajo ya tiene un tema mucho más específico, que es la Universidad Argentina, se llama la Universidad y la Nación, el tercero, que es el que da nombre a todo el librito. La Universidad de la Nación se llama la tercera conferencia. Ahí ya se ocupa de la Universidad Argentina desde la reforma universitaria hasta la época en que se da la conferencia, hasta los años 60. Y el contraste entre el reformismo y la universidad en el sentido en que él la piensa y la postula como arraigada en toda una tradición larga y venerable, a la que se opone ese reformismo que él tipifica. Entonces, este es un tema que vamos a tratar en este curso, la reforma universitaria del año 18, su origen histórico, su sentido. Bien. El primer punto que quiero destacar acá dice universidad, ser y operación. Porque lo primero que dice con respecto a la esencia de la universidad, con una gran profundidad, es que la universidad tradicional se basa en ese principio metafísico que viene de los griegos. La operación sigue al ser. La primacía está en el ser, no en el obrar. A esto contrapone una concepción invertida. La primacía de la acción
sobre el ser de las cosas, que está muy bien expresada, dice Lisandro, en el Fausto de Goethe. En el principio era la acción, no en el principio era el logos. Ahí hay una contraposición radical y fundamental. O la universidad enraiza en el espíritu de la tradición griega y luego cristiana que asume ese espíritu por la primacía del ser. Fíjense que la primacía del ser que el griego entiende ontológicamente, metafísicamente, pero también religiosamente, porque el orden del ser viene de la divinidad. En el cristianismo adquiere una profundidad mayor todavía, porque el orden del ser es lo que Dios crea. En ese orden está inserto el hombre, y es ese orden el que el hombre está llamado a contemplar y servir. Hay una primacía del ser sobre el obrar, porque el obrar sigue al ser, no empieza todo con la acción. Fíjense que la antítesis de eso es la universidad revolucionaria que dije al comienzo, ¿no? La universidad existe ¿para qué? Para transformar la sociedad. Y el conocimiento no es más que un instrumento de transformación de la sociedad. Ahí se acabó, en el principio era el logos. Ahí, en el principio, ¿qué era? La acción transformadora. De eso hoy día tenemos muchísimo por todas partes. Y no solo en la universidad. La acción, lo primero. Eso, si eso se hace vigente realmente, ahí está vigente el principio revolucionario, no el principio del logos, que es inseparable del cristianismo. Hay tres cosas ahí. Primacía del logos sobre la praxis, de la teoría sobre la acción, de la contemplación sobre la acción y del ser sobre la operación. Fíjense que remontarse a esto es remontarse a principios teológicos y metafísicos, ¿está claro? De la universidad. Si no se piensa en estas cosas, no se piensa profundamente en la universidad. Y si hay un rasgo del pensamiento del autor que estoy comentando, es la profundidad. En ciertas sentencias particulares usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que plantea los problemas desde lo más hondo, eso no cabe dudarlo nunca. Universidad. Y tres notas esenciales destaca en el mismo trabajo. Primero, investigación de la verdad. Segundo, transmisión del saber a partir de las fuentes. Y tercero, sentido histórico de la tradición y su vitalidad. Fíjense ustedes. Primero, investigación de la verdad. Acá dije lo que se contrapone de alguna manera a lo que señala Newman, ¿no? Newman parece pensar en la investigación como una especie de oficio o profesión aparte, y eso es incorrecto por completo. Porque investigación no es otra cosa que búsqueda rigurosa de la verdad. Y sin eso no puede haber transmisión de la verdad. Vuelvo al principio de Santo Tomás, ¿no? Transmitir a otros las cosas ya contempladas. Pero ese esfuerzo contemplativo del que enseña implica siempre la investigación. Usted tiene que estar constantemente indagando. Investigar no es un oficio, no es una profesión. Investigar es la exigencia primordial de la inteligencia que busca la verdad. ¿Está claro lo que digo? A veces entendemos investigar como... Y hoy día pasa mucho en las universidades, publicar tantos artículos por año, ¿sí? Cumplir con un programa de investigación que está armado y que financia tal o cual institución, ¿no? Y eso con la investigación en sentido propio bueno, puede no tener absolutamente nada que ver. Puede tener que ver o no. Porque la investigación es la búsqueda incesante de la verdad. Y en esto es importantísimo, acá hace una reflexión también muy profunda sobre la libertad y la autonomía de la universidad. La autonomía y la libertad no son valores por sí mismos, son medios. La libertad es la característica que tiene la operación de la voluntad humana para buscar el bien. Y la autonomía es cierto apartamiento parcial
de los intereses inmediatos, ¿no? Que garantice precisamente ¿qué cosa? Que lo que está en primer y en último lugar para la vida universitaria es la verdad. Autonomía y libertad son para la verdad o no están ordenadas. Y él habla de una especie de voluntarismo que, al poner la libertad y la autonomía como principios absolutos iniciales, lo único que hace es promover acción en el sentido de lo que se llama autonomía y libertad, separando eso absolutamente de la verdad. Usted puede opinar lo que quiera, pero lo que hace que la universidad sea buena es que es autónoma y que es libre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Autónoma para qué? ¿Libre para qué? Así como la libertad existe para el bien, la autonomía universitaria existe para la verdad, dice el autor. Y es así. Y si no, es una autonomía desviada de su fin propio, de su fin natural. Claro, eso implica que hay verdad, ¿no? O por supuesto. Usted, si dice esto hoy día, la primera objeción viene del escepticismo reinante, ¿no? O del subjetivismo relativista. Cada cual tiene su verdad. Y en eso consiste la libertad, en que cada cual tenga su verdad. Lo cual es la abolición de la verdad, claro. Porque si cada cual tiene su verdad, primero que nada, ¿para qué va a estudiar usted? Ya la tengo yo, ¿sí? Si está en mí, si la verdad soy yo, la pongo yo, la establezco yo, ¿qué tengo que estudiar? Tengo que empeñarme por adquirir ¿qué? ¿Qué conocimiento? ¿Por saber qué? No hay saber, hay perspectivas, diría Nietzsche, ¿sí? ¿Que vienen de qué? De la voluntad de poder del hombre superior. Bien. O de la voluntad revolucionaria, o de la voluntad transformadora, o de la voluntad de progreso, etc. Segundo, transmisión del saber a partir de las fuentes, de eso ya hablé, así que no me voy a detener ahora. Pero sin el recurso a las fuentes no hay auténtica vida universitaria. Esto implica lo que Lisandro llama, desde el punto de vista histórico, la dimensión filológica de la universidad, ¿no? Es decir, el remontarse con rigor a los textos y estudiarlos desde su propia lengua, con toda la profundidad necesaria. De ahí la importancia de las lenguas clásicas en la vida universitaria, porque son el vínculo real y vital con las fuentes. O, en el caso, cuando digo las lenguas clásicas, digo también las lenguas clásicas bíblicas, ¿no? Como en Salamanca. Yo mencioné hace un rato a Fray Luis de León, ¿no? Fray Luis de León era un gran helenista y latinista, y también un gran hebraísta, ¿no? Que tradujo del hebreo directamente el libro de Job, el Cantar de los Cantares, ¿no? En este instituto, como estaba organizado originalmente, se estudiaban esas tres lenguas: el griego, el latín y el hebreo. Y por último, sentido histórico de la tradición y su vitalidad. Acá Lisandro dice que el sentido histórico de la tradición se opone tanto a una especie de fijismo que hace del pasado o de alguna instancia del pasado un ídolo, como al progresismo que desprecia toda tradición. Está claro, el sentido vital de la tradición implica un vínculo constante con las fuentes, pero ese vínculo constante tiene que ser una constante actualización también. Actualización quiere decir cambiar, quiere decir retomar la verdad que está en la fuente y hacerla viva hoy día. Fíjense que eso está en la tradición escolástica profundamente. Yo siempre, al explicar la historia del pensamiento filosófico en los siglos XII, XIII, XIV a los alumnos en el seminario, les hago recordar esa frase fundamental que expresa el espíritu de la tradición escolástica y de la universidad de la cristiandad. Aquella frase que se atribuye a Bernardo de Chartres, en la que dice: nosotros somos enanos subidos a hombros de gigantes. Si podemos ver un poco más, es gracias a ello. Esa frase expresa ese sentido vital y dinámico de la tradición. Vital y dinámico. Primero, respeto por los mayores, porque esa actitud de humildad es la que hace al discípulo, y sin ser discípulo no se puede ser maestro, como dice muy bien
las partidas de Alfonso el Sabio, ¿no? Y el discípulo no puede creerse que las sabe todas, porque si no, ¿qué discípulo es? Él va a enseñar, no va a aprender nada. Sin la humildad del discípulo no hay universidad. Por eso cuando se borra toda jerarquía, se aniquila la universidad. No hablo de jerarquías artificiosas, hablo de la jerarquía real, que vincula al maestro con el discípulo, que es una jerarquía de saber en orden a la verdad. Sin esa jerarquía la universidad no puede existir, porque no puede existir la escuela. Y la universidad es en su núcleo esencial una escuela. Pero la frase al mismo tiempo expresa el sentido del progreso posible, del perfeccionamiento. Porque si nos subimos a los hombros de los gigantes podemos ver un poquito más. Podemos hacer el esfuerzo de ver un poco más allá. Después menciono brevemente los otros dos puntos, que son la historia general de la universidad. Esa historia la traza en grandes líneas, y ahí hay cosas con las que a mí me parece que está muy acertado, cuando señala, por ejemplo, la importancia del logos como raíz helénica de toda la vida de las escuelas y después de las universidades. Cierta escisión parcial que se produce a partir del siglo XIII entre, al surgir la universidad como tal, y separarse directamente de la vida de la catedral o de la vida del monasterio, ¿no? La universidad corre el riesgo de disociar las dos cosas que han estado hasta allí unidas. Es un problema del origen, ¿ven? No es causado después. Este es un problema que tiene la universidad desde su origen. Si usted separa la vida de la inteligencia de la vida de la oración, de la vida litúrgica, yo dije, las escuelas estaban unidas o al monasterio o a la catedral. Y ahí las dos cosas van unidas necesariamente. El claustro que yo señalé al comienzo, ¿no? Después voy a volver al claustro. Mientras la universidad se conserve claustral, la escisión es parcial nada más. La gran importancia que tuvieron las órdenes mendicantes en el siglo XIII y en los siglos siguientes fue que llevaron el espíritu monacal al seno de la universidad, ¿no? E impiden esa suerte de mundanización, de secularización o de superficialización que la acecha al convertirse en una especie de corporación de intelectuales. ¿Está claro lo que digo? Ahí hay un peligro del origen. Por la constitución de la corporación como realidad autónoma, se corre ese riesgo ya desde el origen. Pero señala bien Lisandro que ese peligro no se realiza históricamente hasta mucho después. Es decir, mucho después sí vendrán problemas desde allí. Les señalo, por ejemplo, que esa corporativización exagerada, separada de la vida real, de la fe y de la liturgia, puede llevar a una falsa autoridad de la universidad. Es algo de lo que abusó Lutero, por ejemplo, el doctor Martín, ¿sí? Entonces, como hablaba el doctor, lo que decía estaba fenómeno. Un momentito, mijo, porque está hablando en materia teológica, y por más que lo diga como profesor de universidad, las fuentes de la teología no son propiedad suya. Y usted no es el dueño de la verdad teológica. ¿Se entiende? Menciono este hecho histórico como una ya deformación de eso, ¿no? La universidad que se separa con una especie de orgullo profesional. Eso ya pasa en París en pleno siglo XIII con lo que se llama las controversias del averroísmo latino. Los maestros de filosofía dicen, bueno, sí, sabemos por la fe que eso es verdad, pero acá como filósofos nosotros enseñamos otra cosa. Entonces se disocia la enseñanza filosófica. Hay un problema corporativo típico, fíjense, esto es nuestro coto privado, acá no se metan los otros, los teólogos no vengan acá a decirnos lo que tenemos que enseñar, porque nosotros somos filósofos. ¿Se entiende? Es una cuestión típicamente corporativa, la facultad se cierra sobre sí misma. Esos son peligros que hacen la universidad desde el origen, ¿sí? No hay que buscar más allá. Como toda institución humana tiene sus fuertes y sus flacos, ¿no? Tiene aspectos enormemente
luminosos y aspectos oscuros, como institución humana que es. Pero hay una cosa en la perspectiva histórica de Sandro que afecta todo el desarrollo de este curso también, y la quiero señalar porque es algo en lo que discrepo con el autor, y es esto. Él señala una crisis que especialmente afecta a la universidad española y por lo tanto, a partir del siglo XVI en adelante, y por lo tanto también a todas las universidades que existieron en América española. Tiene la concepción de que esas universidades se separaron o nunca dieron curso ni a la tradición en sentido propio, ni a la renovación filológica de la universidad que acontece entre los siglos XV y XVI. Considera que el cardenal Cisneros la introdujo en Alcalá, pero que después eso se apagó, se extinguió, y la universidad hispanoamericana nace con una deficiencia constitutiva. Yo creo que esa es una opinión totalmente sesgada desde el punto de vista histórico e incorrecta. Pero además atribuye la falta de profundidad de la Universidad Hispanoamericana, sobre todo el influjo de la Compañía de Jesús, que es un tema en el cual él sostiene una tesis extrema, según la cual la Compañía de Jesús es prácticamente un mal histórico desde sus orígenes. Bien. Eso, insisto, no lo comparto, y explico por qué me parece una explicación histórica. Él sostiene que ahí está la raíz de que la Universidad Argentina esté hoy día en la situación calamitosa en la que está, y haya sido permeable al liberalismo y al marxismo. Esa es una tesis historiográfica que a mí me parece totalmente inaceptable. ¿Por qué? Hay que pensar las cosas. Es decir, que uno estudie un autor no quiere decir que vaya a coincidir con todo lo que el autor dice. Como que dije, es siempre profundo y va al fondo del asunto. Pero en este caso, a mí me parece que no acierta con la tesis, y señalo, entre otras cosas, por qué. Primero, si bien los jesuitas tuvieron en las universidades de Hispanoamérica importancia, sobre todo en algunas que estaban confiadas a la compañía, había otras, y incluso de las más importantes, como la de Lima, por ejemplo, que nunca estuvieron a cargo de la Compañía de Jesús. Así que decir que el problema jesuita es la raíz de la debilidad de las universidades hispanoamericanas es darle a la compañía un influjo demasiado amplio, por un lado, ¿se entiende? Porque la universidad hispanoamericana no es toda jesuítica. Segundo, si ese fuera el caso, también estarían en lo mismo las universidades europeas a cargo de los jesuitas, que fueron ilustrísimas y que no parece que padezcan ciertas penurias que él atribuye a la Universidad Hispanoamericana, caso del Colegio Romano de los Jesuitas, caso de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, etc., ¿no? Bien. Y tercero, por una cosa más importante todavía, esa permeabilidad al influjo liberal y al influjo marxista se da en todas las universidades de Europa, no solo en las universidades hispanoamericanas. Se da en Oxford, en el Oxford de Newman. Porque en realidad la conversión de Newman en gran parte se debe a ¿qué? A que el anglicanismo que se transmite en la Universidad de Oxford en su tiempo es una religión naturalista prácticamente sin fe. ¿Y eso a qué se debe? Al influjo de la mentalidad racionalista y liberal que ha inficionado toda la Gran Bretaña desde fines del siglo XVII. ¿Está claro lo que digo? Y esas universidades con los jesuitas no tienen absolutamente nada que ver. Si usted era jesuita y ponía pie en Inglaterra, le cortaban la cabeza, ¿sí? Desde aquella señora llamada Isabel I de Inglaterra, ¿está claro? En adelante. Un jesuita era reo de muerte con tal que pusiera el pie en Inglaterra. Como hacía juramento de fidelidad y obediencia al Papa, era reo de lesa majestad. Así que si lo pescaba la autoridad pública, lo llevaba al cadalso y lo ejecutaban de manera enfática, porque las ejecuciones que hacían los ingleses, siglo XVI, XVII, XVIII, eran enfáticas, ¿está claro? Primero lo descuartizaban lentamente, ¿sí? Después lo abrían y le sacaban las vísceras, le arrancaban el corazón, y finalmente lo mataban, ¿sí? Después de haberlo hecho sufrir un buen rato para escarmiento, ¿sí? Para que nadie se atreviese a poner pie en Inglaterra siendo sacerdote católico, pero en especial jesuita. Bien. Digo esto para que se advierta que sostener que la liberalización o la marxistización, el influjo marxista en las universidades inglesas, ni hablemos, Cambridge y Oxford en la década de los 20, de los 30, están
infectadas de marxismo hasta el tuétano. Y no tiene nada que ver con los jesuitas, está claro lo que digo, ni con el barroco hispanoamericano. Bien, eso es un aspecto de la tesis que yo no comparto en absoluto. Más aún, me parece que es una falta de, yo diría, desde mi perspectiva, ¿no? Yo este curso es conmemoración de los 800 años de la Universidad de Salamanca, porque si nosotros tenemos universidades en estas tierras, es gracias a España, ¿está claro? Que las fundó y en gran cantidad. Y esas universidades fueron centros de alta cultura mientras existieron. Se podrán señalar deficiencias en ellas, sí, pero lo primero que hay que advertir en ellas es su existencia, su orden fundamental, ¿no? Y su arraigo fundamental en la tradición cristiana. Son universidades con teología, con derecho canónico y civil enseñado al modo cristiano español, de modo con muchas cosas buenas, ¿está claro? No son universidades que se puedan despreciar sin más. Que esas universidades después sufran un proceso de deterioro histórico, sí, pero no es exclusivo de ellas, eso es lo que quiero señalar. El deterioro histórico viene por causas que son mucho más universales que las que nos pueden afectar a nosotros, sin descartar que haya causas específicas nuestras. Eso es otro problema que sí se puede investigar, ¿no? Y que vale la pena reflexionar. Última cosa que digo. El último punto lo menciono nada más porque ya dije que trata del reformismo y la visión que él tiene del reformismo es muy profunda y muy bien fundada históricamente, del reformismo como instalar la revolución en la universidad, suprimiendo la finalidad de la verdad, suprimiendo el carácter contemplativo, suprimiendo la primacía del logos, ¿no? Es decir, el espíritu revolucionario instalado en la universidad. Eso es lo que significa básicamente el reformismo y lo señala con argumentos históricos muy sólidos, eso sí, en los que coincido básicamente. El carácter de aprecio a los principios revolucionarios y de desprecio de la Universidad Argentina como ¿qué? Como escolástica y clerical, que son los motes con que se desprecia a la universidad que debe ser reformada, ¿no? Es una universidad escolástica, ojalá lo hubiera sido mucho más de lo que lo era, y clerical, con que le quería decir que una universidad donde todavía había algo de teología y de fe cristiana iluminando los saberes, ¿no? Entonces una universidad clerical. Caturelli es el último autor que menciono, fallecido recientemente, el profesor Alberto Caturelli, también de Córdoba, como dice Sandro, ¿sí? Originalmente, pero Caturelli vivió siempre en Córdoba. El profesor Caturelli se dedicó a la filosofía fundamentalmente y tiene un librito muy interesante y muy bello, con ese equilibrio que tiene siempre su inteligencia serena. Dice, primero, que la universidad se basa en la contemplación del ser y de la verdad. Si no hay actitud contemplativa, no puede haber universidad. A esto le dedica, este es el centro de toda la primera parte del trabajo, o sea, la universidad y su esencia. Luego habla de la vida universitaria y destaca la figura del maestro, la figura del alumno, cuáles son sus obligaciones esenciales, ¿no? Y cómo están llamados a relacionarse recíprocamente. Y por último, el ambiente universitario, y ahí es donde trata también de la necesaria autonomía que tiene que tener la vida universitaria en relación con las finalidades inmediatas de la vida social. ¿Para qué? Para que se haga posible la contemplación. Porque la actitud contemplativa requiere un cierto apartamiento de los menesteres inmediatos de la vida práctica. Claro que sí. Eso ya lo señalaban los antiguos filósofos griegos, ¿no? Es decir, para consagrarse a la contemplación del ser de las cosas y a la búsqueda de la verdad, hay que prescindir de ciertas tareas inmediatas y hay que renunciar a ciertos bienes inmediatos. Hay un ascetismo de la vida universitaria, señala muy bien Caturelli. Un ascetismo de la vida, fíjese usted, un ascetismo de la vida universitaria. ¿Sí? Eso es así. Es esencial a la universidad porque la universidad es contemplativa, ¿no? Entonces el ambiente de autonomía, el ambiente de libertad, él destaca la libertad de cátedra desde su concepto cristiano de libertad como ordenada al bien y a la verdad. La libertad no es para sí misma. En esto coincide perfectamente con lo que dice Di Sandro, ¿sí? La libertad no es para sí misma, la libertad es para el bien. Y
el ejercicio del pensamiento en cuanto implica cierto acto de elección y de deliberación que lleva a la elección, en las cosas que son opinables. Si ejerce la libertad es en orden a la verdad, no simplemente para afirmar la libertad como un absoluto, que eso es un error, sino para ejercitar la libertad ordenadamente. Esa libertad del espíritu que busca la verdad es también un bien de la universidad, señala Caturelli, pero implica un ambiente ¿de qué? De respeto por la verdad, de respeto por la palabra que expresa lo que las cosas son, o que por lo menos se esfuerza por expresar lo que las cosas son, no de cualquier palabra, porque la palabra humana puede ser lo contrario al respeto de lo que las cosas son. Esa palabra es esencialmente antagónica con la libertad de la vida universitaria. Porque si usted a la palabra la convierte en un discurso pragmático al que la verdad no le importa un comino, se acabó la universidad. Es de nuevo, según la perspectiva de Lisandro, la primacía de la acción. ¿Está claro? Y el discurso es nada más nada más que para obtener un efecto práctico. Yo digo esto porque esto es lo que conviene decir, no porque esté plenamente convencido de que eso es la verdad. Y sinceramente y honestamente desde el punto de vista intelectual. He abreviado mucho lo de Caturelli, pero ya es tardísimo. Digo 3 cositas nada más para terminar. Acá tenemos la Biblioteca Mayor de Salamanca, la antigua, ¿no? La universidad es scholé. Esa es la palabra griega de la que viene escuela. Schola en latín, escuela en castellano. Scholé. Scholé quiere decir en griego el ocio en el sentido de el tiempo que se consagra a lo que por sí mismo vale, es decir, a la contemplación del ser de las cosas. Por eso, scholé en griego es inseparable de teoría, de contemplación. Para que haya contemplación tiene que haber scholé. Y el fin no es la scholé, el fin es la contemplación, la teoría. Esto es la raíz vital de la universidad. Porque una universidad es una escuela, como dije, es lo esencial. Como dice el texto de las partidas, donde hay ayuntamiento de maestros escolares que se juntan en algún lugar para aprender los saberes, ahí hay estudio, es decir, escuela. ¿Sí? Studium en latín dice el esfuerzo, fíjese, es una palabra hermosa, porque dice el esfuerzo en orden a un fin. Y una scholé, que es una comunidad de contemplantes, para decirlo sencillamente, ¿no? ¿Es una comunidad estudiosa o no es nada? Porque la contemplación humana es ardua, y más ardua cuanto más elevado es el objeto de la contemplación. Por lo tanto, exige ¿qué? Studium, es decir, empeño constante, esfuerzo permanente y persistente. Sin eso no hay contemplación humana posible. Se dirá, usted podrá decir desde el punto de vista cristiano, bueno, pero Dios puede conceder la gracia de la contemplación infusa a quien quiera. Sí, pero esa también requiere estudium, ¿eh? Vayan ustedes a leer a los místicos y van a ver que, y es un estudium todavía más duro, ¿sí? Basta acercarse a San Juan de la Cruz, que se formó en Salamanca, en el colegio de los Carmelitas Descalzos de Salamanca, que fue importantísimo durante siglos, ¿eh? Extraordinario colegio. Hasta el siglo XVIII inclusive, en que los carmelitas enseñaban la filosofía según su maestro propio, Juan Bacon, un carmelita inglés del siglo XIV, ¿no? El maestro propio de los... que seguía muchas cosas a Santo Tomás, pero tenía tesis propia. Bien. Y las doctrinas de Bacon están en la raíz de muchas cosas que dice San Juan de la Cruz, por lo menos en el esquema teológico-filosófico que maneja. ¿Sí? Pero el estudio ahí es preparatorio del cristiano para que pueda hacerse dócil al espíritu, ¿no? Y a las luces que vienen de lo alto. Claro que sí, que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Eso al cristiano no le cabe nunca duda. Pero eso no exige que no tiene que esforzarse. Ah, no.
tiene que poner todo lo que está de su parte para abrirse al don, para entregarse al don, para recibir el don y ser fiel a él, ¿no? Eso en la vida de la contemplación intelectual, en la vida de la contemplación mística o en la vida cristiana en su conjunto. Por eso la escolé implica una comunión vital, puse al final, ¿no? Y eso es claro en la escolé antigua, pero también en la escolé cristiana. La escuela cristiana es una comunidad de vida cristiana y de vida cristiana contemplativa. Y si no hay eso, no hay universidad. Fíjense, esta es la capilla de la Universidad de Salamanca, ¿no? La capilla de los juramentos. Cada uno de ustedes es admitido como maestro, como licenciado, como lo que sea, ¿no? Presenta su magisterio ¿ante quién? Y ante Dios, claro. ¿Ante quién lo va a presentar? Y jura ejercerlo bien ¿ante quién? Y ante Dios, claro. Porque es una comunidad cristiana esta, de la universidad. Y volvemos al claustro. Este es el claustro de las escuelas menores. Este, fíjense, tiene un solo piso, es la planta baja. No es el claustro del comienzo, era del claustro principal, ¿no? Este es el de las escuelas menores, que es un claustro precioso porque tiene... El otro tenía un símbolo propio, que es el ciprés, ¿no? El ciprés como signo de la elevación del espíritu, que apunta hacia lo alto. Es típico de los claustros monásticos españoles y está en el claustro principal de Salamanca. Pero acá hay otro símbolo, la fuente, que también está en el centro de los claustros en general. Los claustros monásticos tienen en el centro una fuente. Pero la fuente no tiene una finalidad meramente práctica. Simboliza también la fuente de la vida cristiana, la fuente de la vida contemplativa, que es la palabra de Dios, que son los sacramentos de la vida eterna. ¿Está claro? La universidad, el claustro es un espacio cerrado. Eso yo lo he señalado en alguna otra conferencia anterior y se los menciono nada más. Pero es al mismo tiempo un espacio abierto. Es lo que vemos ahí, ¿no? Está cerrado respecto al mundo en sentido cristiano, o sea, al influjo deleterio del mal. A eso tiene que cerrarse. ¿Por qué? Y porque para dedicarse a contemplar la verdad hay que vivir bien. Y la verdad nos lleva a la vida buena. Las dos cosas. Fíjense cómo es inseparable. Por eso lo de las partidas también, lo primero para que alguien sea declarado maestro es que se informen si es de buena conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida de búsqueda de la verdad y la vida buena son, en el fondo, inseparables, ¿verdad? Van unidas entre sí. Los seres humanos podemos flaquear de un lado o del otro, pero el principio es ese, la cooperación entre las dos dimensiones del espíritu, la activa y la contemplativa. La activa como moral, no como activa pragmática, que es la que va unida a la contemplación, la activa moral, que es decir, el perfeccionamiento inmanente del hombre en cuanto se hace bueno, como hombre o del cristiano en cuanto se hace buen cristiano. Eso es lo que lo hace partícipe práctico de la verdad, ¿no? Porque como dice San Agustín, la vida buena es la vida conforme al bien verdadero. Ya nos vamos. Ya estoy. Hoy me pasé realmente. ¿Qué pasa? Empezamos tarde y yo me alargué. La universidad vive, el claustro es símbolo también de la unidad entre la universidad y la catedral, ¿no? Vuelvo al comienzo. Porque el claustro es lugar de oración. El claustro monástico, el claustro catedralicio. Están unidos a la vida de oración. Y la oración es la que nos pone en comunión con la fuente primera del ser y del obrar. En ese orden, que es Dios. Del ser y de la operación, sea de la inteligencia, sea de la voluntad. De él viene nuestro ser y nuestra operación. Y para que nuestras operaciones y nuestro ser natural y sobrenatural que vienen de él sean en él y se encaminen a él, tenemos que vivir orando. Porque la oración es la respiración de la vida cristiana, ¿no? Y por eso el claustro de la universidad tiene que ser un lugar de oración, en sentido profundo.
Y por último, la universidad y el misterio, porque tendríamos que volver a la capilla ahí, ¿no? La universidad tiene su culminación en la sabiduría teológica, pero la sabiduría teológica es sabiduría de los misterios. Y al mismo tiempo, para que haya comunidad vital, contemplante, cristiana, tiene que haber vida en misterio, como diría San Pablo, ¿no? O sea, sin la profundización en el misterio, que es Cristo presente en medio nuestro, no puede haber universidad en sentido propio. Habría que agregar la universidad cristiana. Ese es un tema históricamente descartable. ¿Por qué? Porque la universidad es cristiana en su origen. Es una institución cristiana. Añadirle cristiana es añadirle un epíteto epexegético, como dirían los estudiosos de la literatura. Como las cóncavas naves de Homero. Es decir, es un epíteto que muestra algo que es esencial a la universidad, pero no le agrega nada. Una universidad que no lo es ya es un resto parcial, un resto mutilado, pero no es la universidad. Porque la universidad es cultivo de los saberes para la sabiduría. Con esto lo único que he querido hacer es plantear una problemática de reflexión, ¿sí? Y esa problemática es la que trataremos de seguir a lo largo de las clases próximas. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan mañana un buen domingo, comienzo de la semana.